Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunos spoiler teorías para el episodio 14 de la serie King Porsche, el episodio final. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, creo que todos tenemos muchas dudas y por un lado no queremos que la serie termine porque la vamos a extrañar. En el episodio número 13 vemos de que Concord le dijo a Porsche de que su madre es su hermana. Porsche al escuchar esto se queda sorprendido. Concord también le va a revelar que su madre es adoptada, que los padres de Concord no pudieron tener una hija y por ese motivo adoptaron a la madre de Porsche. Entonces Concord con la mamá de Porsche no son hermanos de sangre. El señor Khan con Vegas se están preparando para iniciar el enfrentamiento de ambas familias. Vegas llega al lugar junto con todos sus guardaespaldas. En una parte del libro, Vegas ya le había dicho a sus guardaespaldas de que ellos no pueden lastimar ni atacar a Pig. Por ese motivo, cuando inicia este enfrentamiento, pues Pig se da cuenta de que todo el mundo lo ignora y que nadie lo está atacando. Y eso le sorprende mucho a él. La familia principal también se está preparando para este enfrentamiento. En una escena vemos de que King está muy pensativo, en la mano tiene un arma. Él está pensando en algo, tal vez está pensando cuando Porsche se fue con Vegas. Como vimos en el episodio 13, Vegas se fue con Porsche y King al ver esto tal vez cree de que Porsche lo ha traicionado. Tal vez empiece a desconfiar un poco de él. Pero en realidad pues King no sabe toda la verdad, ¿no? King hasta ahora no sabe con respecto a la foto la cual Porsche tenía en su poder, ni mucho menos sabe con respecto al secreto el cual tiene su padre. Así que eso se va a revelar en el enfrentamiento de ambas familias. Llega el día del enfrentamiento y King llega con sus guardaespaldas. En estas escenas podemos ver de que King y Porsche se encuentran en este enfrentamiento y ambos se apuntan con un arma. Vemos de que Porsche aquí le dice a King que no está en ningún lado, que está de su lado. Y al parecer aquí los chicos van a conversar y van a aclarar algunos malentendidos los cuales ellos han tenido. Porque después vemos de que King y Porsche están juntos, están peleando juntos. Vemos en una parte también de que King le está coqueteando a Porsche. Por otro lado vemos a Vegas, quien también está luchando en este enfrentamiento. Y vemos a Pig, quien al parecer se encuentra con alguien. Vemos que en un inicio se queda muy sorprendido y después alza el arma. Así que ¿con quién se habrá encontrado aquí, amigos? Ustedes cuéntenme qué opinan, qué piensan. ¿Será que él se encontró con Vegas? Déjenme sus comentarios, ustedes qué opinan. Ahora hablemos qué es lo que sucede en el libro. En el libro, cuando sucede el enfrentamiento, el papá de Vegas en ese lugar pierde la vida. Vegas al ver esto queda destrozado y empieza a llorar, porque él en realidad sí quería a su padre. A pesar de que su padre siempre lo trató mal, Vegas quería el amor de su papá. Vegas al ver esto se sale corriendo y es ahí donde él tiene un grave accidente. Pig al ver esto renuncia a la primera familia y se va con él. Vegas queda en coma durante un mes. Pig se queda al lado de Vegas cuidándolo y protegiéndolo. Después de un mes, Vegas despierta del coma. Por otro lado, en este enfrentamiento se revela todo lo que había pasado con la mamá de Porsche. En realidad, la mamá de Porsche no tuvieron ningún accidente. Vemos en estas escenas de que Porsche en la serie ya estaba recordando qué era lo que le había pasado. En el libro, Porsche se había escondido en un armario y había visto todo lo que le había pasado a sus padres. Porsche era muy pequeño y él quedó en shock y su memoria bloqueó todos esos recuerdos. En el enfrentamiento, él empieza a recordar algunas cosas. Es aquí donde se revela de que Kunkan le había quitado la vida a su padre y que se había llevado a su madre a la casa secundaria y la había encerrado en un cuarto. Y que a Porsche también se lo había llevado Kunkan cuando él era un bebé. También se revela de que Kunkan tenía un amor enfermizo por la madre de Porsche. La mamá de Porsche sufrió mucho al lado de Kunkan. Kunkan la tenía encerrada
Aparte de eso, en el libro se menciona de que Kunkan se aprovechó de la mamá de Porsche y al final la mamá de Porsche le pidió por favor a Kunkor de que alejara a sus hijos de Kunkan, de que los alejara de esa familia. Después de hacerle esta petición, la mamá de Porsche a Kor, ella también le dio una carta y después se quitó la vida. Ella tomó unas pastillas y con eso se quitó la vida la mamá de Porsche. Porsche al escuchar esto empieza a llorar, está confundido. Además, en ese lugar también se puede observar de que había un ataúd de cristal, estaba en un invernadero y en ese ataúd estaba la mamá de Porsche, estaba momificada básicamente. Kunkor dice de que esa fue una petición de su madre, ya que en algún momento se quería encontrar con sus hijos y por ese motivo la tuvo en ese ataúd de cristal. En realidad Porsche está muy confundido, no sabe a quién creer y por ese motivo apunta a Kunkor en la cabeza, quien al ver esto le dice a Porsche: yo te amo mucho, sé que tú estás herido por lo que mi familia le ha hecho a tu familia. Si tú crees que no vas a poder perdonar a mi familia y que de esta forma vas a quitar el dolor que llevas en tu corazón, entonces mátame, le dice King a Porsche. Porsche estaba llorando y lo estaba apuntando con el arma a King. Al final Porsche decide bajar el arma. Y bueno, esto es lo que sucede en el libro. Como sabemos, la serie ha tenido muchos cambios y muchas modificaciones, así que hay que esperar el último episodio para saber pues cómo nos sorprende esta serie Biel. Tal vez en la serie a Vegas le cae una bala y quede malherido y Pete corra a ayudarlo a Vegas. También podría ser de que en la serie la mamá de Porsche pues no se haya quitado la vida, sino de que Kunkan le haya quitado la vida a la mamá de Porsche por celos, ¿no? Así que bueno, hay que esperar. Cuéntame cuáles son sus teorías para este episodio final de la serie King Porsche. Ahora sí terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. Díganme ustedes cuáles son sus teorías para este episodio, que dice, ¿no?, que es el episodio más largo. Tal vez dure 2 horas o tal vez 1 hora y media, pero bueno, ustedes cuéntenme cuáles son sus teorías. Por favor, no se olviden también de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.